Bon dia, nosaltres, jo soc Sònia Sellers, ella és Olga Navarro, formem part del projecte Mais Amor, és un projecte d'educació afectiu i sexual en les infàncies i també en les adolescències, però ens centrem més en les infàncies. Jo soc de la Vila Joiosa i ella és de Torrent i van crear aquest projecte perquè creiem que és molt important aquest tema i sobretot de treballar des de les infàncies. Anem a parlar en castellà, perquè solem fer els tallers i treballar en castellà, així que... Buenos días o medios días. Quería decir sobre todo que estamos muy contentas de estar aquí hoy y formar parte de jornadas como estas que creemos que son tan importantes. Estamos acostumbradas a trabajar ambas de una forma muy didáctica, con las infancias, con los adolescentes, entonces yo seguramente me ponga nerviosa, me vaya del hilo, me vuelva, pero hemos hecho un trabajo intentando concretar y que os vayáis de aquí con la información integrada. Después de la charla podemos pasaros toda la información para los que trabajáis en el sector, así que bueno, esperemos que os guste mucho y este es nuestro libro. Este es nuestro libro. Venimos a hablar de nuestro libro. No, venimos a hablar de nuestro libro que luego os comentaremos también porque el libro hace referencia a la educación afectivo-sexual. Decimos afectivo-sexual aunque pensamos que lo afectivo debería de ir dentro de lo sexual. Así que nada, vamos a comenzar con las diapositivas. Y agradecer a las compañeras y compañeros de lenguaje de signo que nos están aquí ayudando todo el rato. Así que muchas gracias. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con el concepto básico, que es la violencia de género y qué entendemos por violencia de género. Pues bueno, yo he tenido y tengo bastantes dudas porque en un lado te dicen que es para todos los géneros, en otro lado entiendes que es para la mujer y yo a día de hoy sé que está hecha para las mujeres. Hablando un poco históricamente, pues en diferentes convenciones desde 1979 hasta 1993 en diferentes puntos del mundo, como Pekín y otros sitios, pues se empieza a generar este tipo, o sea, se empieza a visualizar este problema como problemática social mundial. Entonces, en 1995, la OMS nos dice y hace el término de que se refiere a la violencia de género como todos los actos que produzcan daño de carácter sexual, físico o psicológico a una mujer. He puesto 4 conductas de violencia de género para que entendamos todo lo que ha estado diciendo Marina, que no tiene que ser física, que no tienen que llegar a que te peguen, que está lo psicológico, está lo sexual, el acecho y hay más matices y hay más cosas, pero como estamos intentando sintetizar para que se entienda todo bien, pero realmente, entonces, ¿qué es? Es una problemática social. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como interventores, como docentes, como las profesionales que somos? Pues necesitamos interiorizar, necesitamos sumergirnos en esta realidad para poder llegar a nuestras y nuestros adolescentes de la manera más real. En las generaciones más jóvenes se ha incrementado la violencia de género, lo que significa que debemos actuar interviniendo para frenarlo. Creemos que una de las mejores edades para intervenir en la adolescencia es entre los 14 y los 16 años, que es cuando empiezan a desarrollar su identidad y empiezan a formar sus creencias. Pero, aparte de esto, nosotras creemos firmemente que si se puede trabajar desde la infancia, pues que es mucho mejor, que les ahorras un trabajo que no hace falta que sufran. Si se puede prevenir, pues mucho mejor. Y entonces, cuanto antes empecemos a educar desde la igualdad, mejores resultados obtendremos. Bueno, para entender un poco mejor, hablamos de un poco de realidad desde el Instituto Nacional de Estadística. Nos dicen que en 2019 había 31.911 mujeres víctimas de violencia de género, un 2% más que en 2018. En 2020, 29.215 mujeres víctimas de violencia de género, un 8,4% menos que el año anterior, pero aquí hay muchos estudios que podéis leer por internet donde marcan que es por causa del COVID, ¿no? y de estar
encerradas en casa y no tener la posibilidad de hablar con otras personas y demostrar lo que estaba ocurriendo en sus hogares, ¿no? En 2019 hay una macroencuesta que es súper interesante porque ahí los datos cambian, ¿no? De las estadísticas que habían hasta el momento, de repente la macroencuesta cambian los datos. Y 1 de cada 2 mujeres, el 57,3% en España, ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Es decir, 11.688.411 mujeres. Es una barbaridad. Esta macroencuesta también dice que 1 de cada 5 mujeres, es decir, más de 4 millones de mujeres en España, en los 12 meses anteriores a la macroencuesta, sufrieron violencia de género. A veces los datos, los números, parecen como difíciles de entender, ¿no? A gran escala. Pero si podemos ver que Barcelona tiene 1,6 millones de habitantes, sería casi 3 veces la ciudad de Barcelona de mujeres que sufren violencia de género en un año, ¿no? Y es una barbaridad. Estoy nerviosa. No te preocupes. Bien, y en esta macroencuesta también dicen que las mujeres de 16 a 24 años experimentan en mayor medida la violencia de género, un 71,2%. Si podéis ver esta macroencuesta, está en internet y hay un resumen bastante interesante que es increíble, ¿no? Los datos que son, y por eso hoy estamos aquí, ¿no? Y por eso este proyecto tan necesario. ¿Arnau? Sí. Vale. Como sexólogas que somos, y también educadora social que he estudiado en Granada, creemos que es muy importante, si trabajamos con adolescentes saber muy bien qué es la sexualidad, porque creo que hoy en día vivimos en una sociedad hipersexualizada, estamos muy con mucha información, pero muchas veces esa información es errónea. Para entender qué son las sexualidades, partimos de la sexología. La sexología es la ciencia que estudia los sexos, pero el sexo que se es, no el sexo que se hace. Y la sexología parte del marco teórico del hecho sexual humano. A lo mejor os perdéis en esta, pero para mí es muy importante, porque realmente no entendemos a nivel social qué es la sexualidad. El hecho sexual humano tiene 3 pilares que se estudian por separado, pero realmente se viven de forma conjunta en el ser humano, ¿no? Estos 3 pilares son la sexuación, cómo somos, la sexualidad, cómo nos vivimos, y la erótica, cómo nos expresamos. La sexuación quiere decir que hay 2 sexos y cada persona pasa por una serie de procesos y estructuras que van sexuando a cada individuo, en hombre o en mujer. Para mí esto está obsoleto porque hay cisgénero, transgénero, género fluido y género no binario. Esto es la sexuación, ¿no? Cómo te vas formando según el sexo. La sexualidad quiere decir... La sexualidad es cómo yo me vivo, cómo yo me siento, cómo yo me percibo y cómo yo me relaciono. Por lo tanto, la sexualidad es totalmente biográfica y totalmente subjetiva. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para trabajar con adolescentes, bueno, y con toda persona. Yo creo que tendría que ser algo que tendríamos que entender toda persona, ¿no? Porque se entiende que mi identidad, que mi orientación del deseo siempre va a ser la misma, y no. Depende de millones de factores, de la vida que haya tenido, de cómo me he levantado, de cómo me relaciono, de la persona que tenga delante o si hoy ha llovido o hace sol. Entonces, va fluyendo en cada momento. Y para entenderlo mejor, persona sería el equivalente a ser sexuado y personalidad sería el equivalente a sexualidad. Es decir, cada persona tiene su propia personalidad, cada ser sexuado tiene su propia sexualidad. Y por eso, como entendemos que es cómo yo me siento, cómo yo me vivo y cómo yo me relaciono, por lo tanto la palabra afectivo estaría dentro de lo sexual. Es hora de que entendamos que la palabra sexualidad no es algo oculto ni tabú, es una parte intrínseca de toda persona y que debemos de eliminar lo afectivo porque va dentro de lo sexual. Y empecemos a nombrar las cosas por su nombre llamando educación sexual. Y la erótica sería la puesta en práctica.
lo que hoy llamamos sexo, ¿vale? Es cómo yo me expreso, cómo yo expreso el ser sexuado que soy y la sexualidad que tengo. Es decir, en vez de sexo sería erótica. Y pasamos. Vale, me toca a mí. Bien, las causas. Para entender la violencia de género, para nosotras, bueno, es esencial entender las causas, ¿no? La causa principal es la cultura machista y el sistema heteropatriarcal en el que vivimos. Las demás causas son consecuencias de la cultura machista y la educación machista, ¿no? El modelo capitalista permisivo, los roles de género, la educación desigual entre géneros y la construcción de la autoestima, los mitos románticos, la pornografía y las redes sociales. Siguiente. Gracias. Bueno, pues me toca a mí hacer esta. Sistema heteropatriarcal y cultura machista. Creo que los conceptos, no sé si se entienden o todo el mundo los entiende, pero sistema heteropatriarcal, que es en el que vivimos, es que el hombre hetero blanco tiene privilegio sobre los otros géneros. Y la cultura machista, pues es la que encontramos en todos los aspectos de nuestra vida, en el gimnasio, en el cole, en el banco, en donde sea, porque es en nuestra cultura y es la que tenemos. Entonces, nosotras lo que planteamos ante esta causa es terminar con la cultura machista. ¿Cómo terminamos con ella? ¿Cómo les hacemos entender a las adolescentes y a los adolescentes que están equivocados? Pues transmitiéndoles estos conceptos de la forma más básica y más didáctica para que no se les haga pesado y ellos puedan entender jolín, que es su cultura y tienen que acabar con ella. Entonces, darse cuenta de la cultura que les rodea y que les ha sido impuesta desde la educación que reciben. Hacerle referencia a la publicidad, a la música que escuchan, a las películas que ven, estar actualizados en lo que ellas y ellos están ahora, de lo que se están empapando, que lo ha dicho antes Marina, con las redes sociales, con los youtubers y cosas así. Entonces, nosotras pensamos que hay que visibilizar la cultura machista, porque sí que es verdad que se plantea como ya a partir desde la igualdad y ya no existe todo lo demás, y pues no, sí que existe, sí que está vigente y sí que es una cosa de la que hay que hablar hasta que no sea la realidad que es. Y entonces partimos del problema para luego dar un paso más allá y coeducar. Coeducar y ayudar a las adolescentes y los adolescentes a entender que ellos y ellas tienen el poder para cambiar esta cultura y construir una mejor, ya que son la primera generación que se está hablando de igualdad y hay que impulsarlos y apoyarlas y apoyarlos. Aquí os voy a dar un referente que a mí me sirvió mucho hace unos años para entender la cultura machista desde la objeción del hombre. Yo soy mujer, entonces no la tenía tan visible. Hay un documental que se llama La máscara en la que vives, de Mask You Live In, que está en inglés pero está subtitulado todo en español y refleja muy bien desde el punto de los chicos, desde la mochila que ellos llevan y cómo deconstruir, que antes uno de los compañeros había preguntado, ¿y cómo hacemos en los adolescentes si siempre nos estamos refiriendo a las chicas? Nosotras pensamos que hay que trabajar a la par, que hay que trabajar con ellas y con ellos, y ellos tienen una mochila muy grande de no poder mostrar sus sentimientos, de no poder llorar en ningún lado, de estar todo el rato retándose, ¿no? Esto es la cultura machista, todo el rato. Venga, tío, que no te atreves a hacer no sé qué, a que no tienes huevos a hacer no sé... Todo el rato peleando, todo el rato. Tengo un hijo de 7 años y todo el rato le enseñan a pelear. Entonces, esta es la cultura machista. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vale, el modelo capitalista permisivo. Yo no sé si sabéis que actualmente, bueno, siempre hemos tenido un modelo ideológico sobre la sexualidad. Es el modelo de socialización sobre el comportamiento erótico. Y esto está estable y creo que esto poca gente sabe que existe, ¿no? Es el modelo ideológico que tenemos hoy en día sobre la sexualidad. Este modelo aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este modelo se dice que la sexualidad es parte esencial del ser humano. Esta es una parte nueva del nuevo modelo. El anterior no estaba. ¿Por qué? Porque no existía, porque dice que es parte esencial del ser humano, es decir, no importa el sexo y no importa la condición social. ¿Por qué no estaba antes? Porque las mujeres no existíamos antes de principios del siglo XX. No existíamos, vamos.
y se dice que se considera la sexualidad igual a coito. Esto todavía hasta hoy en día, bueno, este modelo es el que tenemos hoy en día. Y esto se perpetúa también del modelo anterior. Por fin la existencia de la sexualidad femenina. ¡Oh! Existimos las mujeres, ¿no? Y esto en España, pues no solo que empezó a principios del siglo XX, es cuando es cuando empieza la sexología, porque de repente se dan cuenta que hay dos sexos y no solo hay uno. Y ahí empieza a ver la sexología como ciencia de los sexos. Claro, en España aparece esta situación aparece a principios del siglo XX y después España tiene 40 años de dictadura. O sea que realmente estamos en una situación bastante complicada que hay que paliar esto cuanto antes, ¿no? La sexualidad femenina, claro, la mujer tiene sexualidad, pero la sexualidad depende únicamente del hombre. Ella no es dueña de la sexualidad. Y hoy en día también tenemos esta creencia a nivel colectivo. Es el hombre es un trabajador cualificado del sexo y en el que de su pericia depende que la mujer tenga placer, ¿no? De hecho, Freud, en el tratado que hizo sobre la sexualidad en 1905, hablaba de esto, ¿no? De que la mujer, cuando era en la infancia, el orgasmo lo tenía a partir del clítoris, pero cuando pasaba a ser adulta, el clítoris era el orgasmo inmaduro y cuando pasaba a ser adulta, el orgasmo pasaba a nivel vaginal. ¿Qué pasaba? Que en ese momento las mujeres no se masturbaban. Por lo tanto, ¿cómo podían estimular la zona vaginal? A través del hombre, a través del pene. Entonces, este modelo es el que hoy tenemos aquí hoy en día. Y ojalá que tras todos los proyectos que estamos haciendo como estos y que se visibilice mucho más el paliar con la cultura machista y la sexualidad femenina, el empoderamiento y que seamos personas libres, que acabemos con este modelo y que esto cambie para poder disfrutar plenamente de una vida satisfactoria, ¿no? Bueno, vamos con la tercera causa, si os acordáis que estamos hablando sobre las causas de la violencia de género. Pues vamos con la tercera, los roles de género, ¿vale? Es muy fácil, también entendemos esto todos, porque está muy estereotipado, entonces sigue siendo muy partido los chicos muy chicos y las chicas muy chicas. ¿Qué entendemos cuando hablamos de los géneros? Pues entendemos que es una construcción cultural, que a través del proceso de sociabilización nos vamos identificando cultural y tradicionalmente en uno de los dos géneros impuestos, masculino o femenino. Por lo tanto, ¿qué son los roles de género? Cuando entendemos qué es el género, son las funciones sociales o personales que cada sociedad asigna a cada sexo. Los roles de género se han incorporado en la educación, en la actividad política, en la actividad laboral remunerada, etc. Esta concepción dual de las personas y esta desigualdad entre géneros nos condiciona profundamente en nuestra forma de ser, de sentirnos, de vivirnos y de expresarnos. Por lo tanto, para educar a personas libres y auténticas, debemos salir de esa concepción dual. No solo una discriminación hacia la mujer y hacia el rol femenino, sino hacia cualquier persona, repito, cualquier persona que no se identifique dentro de estos roles establecidos y de la estructura binaria de género. Entonces, aquí como apunte también os digo que Elsa Punset tiene un vídeo cortito en YouTube que también pone a Marina para empezar el vídeo y está bien porque da un dato bastante interesante que es sobre el lenguaje corporal, que resulta que las chicas, hasta que entramos en la preadolescencia, o sea, hablamos desde que nacen y van creciendo hasta los 10 o los 11 años, pues tenemos el mismo lenguaje corporal que los chicos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que estamos rectas, que hablamos de cara, que interrumpimos, que no nos dejamos interrumpir, ¿no? Que estamos ahí y nos sentimos... Pero resulta que cuando entramos en la preadolescencia, a partir de los 10 y los 11 años, todo esto cambia. Y no es que cambie aquí, es que cambia en el mundo entero. Y entonces, estas chicas empiezan a encogerse, a no interrumpir, a mirar abajo. Entonces, esto es un dato que yo os dejo ahí para que vosotros lo penséis y luego lo miréis. También aquí quiero hacer otro referente que nos empapamos nosotros mucho de ella,
que es Carmen Ruiz Repullo, que igual la conocéis porque es una profesional en el sector, o sea, bárbara, pero bárbara, y lleva muchos años hablando de la prevención de la violencia de género en adolescentes. Y ella tiene un cuento que cuenta siempre que se llama Los Pepes y las Pepas. Y entonces ahí podréis encontrar, que os servirá mucho para ponerlo en el alumnado, como los pasitos que se van dando, y además es que es muy actual porque es lo que hacen ahora los maltratadores para acoger a las víctimas, y los pasitos que van dando hasta que se llega a la violencia física. Así que acordaros, Carmen Ruiz Repullo, Los Pepes y las Pepas. Vale, vamos a ver un vídeo sobre los estereotipos, como... Hola, soy papá. Y creo que es la primera vez que digo esto. Se me pone la piel de gallina. Sí. Esta voz que oyes tan bonita es la de tu padre. Estoy deseando abrazarte. Ay, mi chico, todo un hombrecito, yo no me lo creo, no puedo pensar. No sé, vas a ser un campeón. Hijo, realmente vas a llegar a ser lo que tú quieras. Y ante todo, que seas... es que no sé cómo explicarlo. Policía, abogado, deportista de élite. Me imagino viendo una película de superhéroes juntos, en el área de Hulk, y haría cosas así como de ¡oh! Actor, presidente... Me los imagino jugando a los cochecitos. Así que eres muy listo. Los niños son más movidos. Sí, son más nobles. Vas a ser mi pequeño gran campeón. Hombre, ojalá sea campeón de Europa con el Madrid. A ver. Preciosísima, ¿qué te voy a decir? Te ha tocado ser chica, va a serte un poco más complicado. Tú vas a llegar a ser la mejor bailarina del mundo. A jugar a las muñecas, a las cocinitas. Los castillos, las princesas, el sentarse al té, Una niña yo pienso que es para toda la vida. Lo que me pide el cuerpo es que la proteja todo, que la meta en una hornita y que no salga de ahí. Puede que te encuentres a veces en la vida en situaciones donde no se te valore lo suficiente por ser mujer. Que puedas andar libre por la calle. Sin miedo. Nos toca ser fuertes de verdad y... Mi niña va a ser mi princesa, eso seguro. Jugando a que ella es como una muñequita. Igual que te digo que hay muchos mejores futbolistas, chicos que chicas. Policía, abogado, deportista de élite, lo que sea. ¿Cómo cambias, eh? ¿Cómo cambias? ¿Qué os han parecido los mensajes? Parece que soy del Neandertal, de los años 50. ¿Por qué cuando dices de chico tiene que ser campeón, no? Que sea un campeón o campeona. Me he dado cuenta que diferencio cosas o juegos, ¿no? Que a lo mejor no era tan consciente. O cualquier niño se le dice esto no porque es de niñas, ya te estás equivocando tú. A mí me apetece grabar otro. Pero como niño y niña a la vez. Garbancito o garbancita. Ya te queremos. Espero que seas la persona más feliz del mundo, porque queremos darte lo mejor. Si eres del Madrid o del Atleti, a mí me va a dar igual, a tu padre no. Tienes que viajar mucho, equivocarte mucho y soñar mucho. Yo probablemente no fui feliz de pequeño. Y me encantaría eso, que salga un niño súper feliz. O niña. Es que se te queda sin palabras. También nosotras y nosotros lo hacemos, ¿no? Continuamente. Y el lenguaje es tan importante.
Por lo tanto, la educación en igualdad es lo principal que tendríamos que luchar para que esto empezara a cambiar, ¿no? Bueno, la educación desigual entre géneros es una de las causas y la construcción de la autoestima, esto ya lo ha comentado Marina. Y la autoestima para mí es una de las partes más importantes, es la base de nuestra personalidad y de ella depende que después creas en ti, que tengas una confianza, una seguridad fuerte en ti misma, que creas que eres capaz, que te priorices, que pongas límites, que no te dejes, que te vulnerabilicen o que te hagan daño, ¿no? Por eso para mí y para nosotras es muy importante trabajar la autoestima. Yo como sexóloga trabajo en grupos de mujeres y trabajamos la autoestima con las mujeres porque creo que es muy importante. Entonces, si trabajáis con adolescentes, es de vital importancia que empezamos a trabajar la autoestima, sobre todo en las chicas. Y como ha dicho Marina, ¿no? la construcción de la autoestima en los niños se hace de forma interna, desde eres inteligente, fuerte, valiente, ¿no? Y desde las niñas de forma externa. Eres dulce, guapa, cariñosa, buena. Y esto nos marca para el resto de la vida, porque realmente desde que nacemos, o sea, desde el vientre materno ya nos lo están diciendo cada día. Y si te lo dicen día a día, al final esto se te queda en ti, ¿no? Pero aunque se dice que la autoestima se integra se crea hasta los 6 años, para nosotras nunca es tarde. Y bueno, nos han educado de forma diferente y hay que educar en igualdad. Siguiente. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, los mitos del amor romántico, que también los ha hablado Marina ya, porque si nos damos cuenta es que todo el rato hablamos de lo mismo porque todo va junto. Entonces, vamos a leer las frases, ¿no? Las frases a las que estamos acostumbrados, que ya ha citado algunos, y cómo deberíamos cambiarlo o cómo sería mejor que las dijéramos. Pues quien bien te quiere te hará llorar, los polos opuestos se atraen, los que se pelean se desean, el amor vale la pena. Si nos damos cuenta, en estos 4 ejemplos es que todo es mal. Es triste, es sufrimiento, es oposición, es pelea y es el amor en el que nos hemos educado. Entonces pensamos que estaría bien decir quien bien te quiere te hará feliz o te hará reír, generar la mejor versión de ti misma cada día. El amor vale la alegría, si no, no es amor. Y entonces, aquí tenía escrito también pues, el tema de la media naranja, ya nos lo ha explicado Marina, el matrimonio, por ejemplo, que pensamos que toda la base del amor tiene que acabar en el matrimonio, la exclusividad, que solo se puede amar a una persona, la perdurabilidad o la pasión eterna, que si se acaba la pasión en el amor, pues ya no es amor, o que siempre tiene que ser pasional. Mentira, todo. La fidelidad, la equivalencia del amor por enamoramiento, el emparejamiento y los celos. Los celos también los ha explicado Marina muy bien, no hace falta que lo repita, creo que todos los hemos vivido y experimentado de alguna forma. El que no, felicidades, ojalá que no lo hagan nunca. Y entonces yo me permito aquí contar que yo también he sido víctima de la violencia de género, una superviviente. No, en mi caso no llegué a los golpes, no me hizo falta, pero viví exactamente lo mismo en la adolescencia, de los 14 a los 19 años. ¿Y cómo sales de ahí? Porque no te das cuenta, tienes un cumpleaños magnífico que te han organizado todos tus amigos sorpresa y vas a ir y entonces tu novio te dice, oye, cámbiate esa camiseta. Y tú dices, ¿por qué si me la ha regalado mi madre? Ya, pero es que no me gusta, es que estás demasiado guapa. Bueno, pues tú coges, te cambias y te vas llorando a tu fiesta de cumpleaños. Y así una y otra vez y no te das cuenta. En mi caso sí que me daba cuenta de que era un gilipollas y sí que me daba cuenta de que yo era mucho más segura, mucho más inteligente, mucho más fuerte, pero cogí otro rol. Es que lo protegía y lo cuidaba. Entonces cuando él hacía una cosa de esas, era yo misma la que lo escondía. Porque si no decía, es que como mi padre se dé cuenta, o mi madre, es que lo matan a este chaval por lo que está haciendo, ¿no? Y por cómo me está tratando. Yo no se lo contaba a nadie, ni dejaba que nadie lo viera, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía 17 años recién cumplidos y se mata en un accidente de coche mi mejor amigo. Entro en un duelo,
¿no? Depresivo, al cual él siempre me dice, ay, que estás llorando siempre por lo mismo, no sé qué, y yo pensando, pues, ¿qué quieres? Creo que es normal, ¿no? Pero empiezas a dudar de ti misma en todos los aspectos. Entonces voy a una psicóloga social del centro, no me gusta nada el trato que tengo, como adolescente salgo mucho más cerrada y sigo con mi rol. Pasa un año y entonces mi madre me dice, pues yo creo que no puedes seguir así, Olga, pero ella sin saber lo de mi relación, o sea, en mi relación, en mi novio y tan normal, pero me veía triste. Entonces me encuentro una psicóloga genial, a la que doy muchas gracias, a Belén, y entonces llego allí y en la segunda sesión me dice Belén, mira, pues lo que te pasa, el duelo que estás pasando por tu amigo, pues es normal. Pero lo que no es normal es que tienes un novio gilipollas. Entonces ese es tu problema. Y entonces yo dije, ¡hostia! Gracias, porque es que no me lo había dicho nadie así, es que yo no se lo había dicho a nadie. Entonces cuando encuentras una persona objetiva, por eso admiro tanto el valor de los psicólogos, las psicólogas, los educadores sociales, pues te das cuenta que alguien te diga, no, es así. Entonces salí tan contenta de allí, fui a 5 sesiones más, pero me valió para llamarle y decirle, oye, que se ha acabado. Y el otro, sí, claro, bueno, quedamos esta tarde. Y digo, no, que se ha acabado, pero que es que se acabó para siempre. Y así fue, se acabó para siempre. He estado años con pesadillas, he estado años que seguía teniéndolo presente en mis relaciones siguientes y no cerraba con eso. Y entonces, para acabar ya soy breve, pues fui a otra terapia con los años que no tenía nada que ver y me salió esto también. Y cuando salí de la terapia, como 15 años después de haber estado con él, todavía me sabía su número de teléfono, pues cogí y le envié un mensaje y le dije, oye, quedamos, quiero hablar contigo. Y quedamos, fuimos a dar un paseo como cuando éramos novios por la misma calle. Yo estaba flipando porque reproducir eso para mí después de tanto tiempo fue, no sé, estaba alucinando bastante. Y quedamos y como estaba tan segura y tan tranquila de mí misma, tengo 30 años, tengo un hijo de 7, ya tenía a mi hijo, y le dije pues lo cabrón que había sido conmigo. O sea, pero literalmente, has sido un cabrón, tú eras consciente de que yo lloraba y tú eras una pared, ¿sabes? Y me decías que no llorara, y me decías que era una puta, que era una guarra, que todos mis amigos me querían follar y por eso eran mis amigos. ¿Eras consciente o no eras consciente de eso? Pues sí que era consciente. ¿Tienes novia ahora? Sí. ¿Le haces lo mismo? No. Me alegro. Pues nada, me alegro que te vaya todo muy bien, ya me quedo tranquila. Y yo lo solucioné así. Ojalá y espero que muchas mujeres lo puedan solucionar de esta manera. Antes de pasar a la siguiente, me gustaría contar, por si no lo sabéis, de dónde viene la frase de mi media naranja, ¿lo sabéis? Com es diu la taronja sencera. Viene de un mito que se llama el mito de Andrógino, que viene de un mito griego. El mito está escrito en el libro de Platón, que se llama El banquete, por si lo queréis leer. Este mito lo escribe Aristófanes. Qué curioso que Aristófanes sea el creador de la comedia griega. Este mito dice que los dioses nos crearon redondos, con 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas, porque para ellos la redondez era la perfección, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo, tanta perfección, resultamos ser arrogantes y soberbios, y entonces los dioses pues se enfadaron. Y Zeus nos partió por la mitad, creándonos seres seccionados en búsqueda continua de la otra mitad. Y ese mito viene desde entonces. O sea, fijaros hasta qué punto se ha instaurado en el inconsciente colectivo, ¿no? De hecho, la palabra sexo proviene de sexus, de sección, proviene de este mito. Y pues como parlaven d'això, pues lo cuento. Bien, la pornografía, otra de las causas de la violencia de género. Bueno, se dice que los primeros accesos son a los 8 años. Es increíble. Y que ya a los 12 años se ve de forma habitual. ¿Qué ocurre si tú a los 13 años te das tu primer beso? Que ya llevas años viendo situaciones de violaciones, de violencia, orgías.
que yo no sé cómo sería, porque yo vi la pornografía de Canal Plus codificado, ¿sabes? No, yo lo veía a las 12 de la noche cuando mis padres se acostaban, yo me iba corriendo y veía el codificado y tenías que leer entre líneas, ¿no? Pero claro, y después pues pelis o revistas de hermanos, de amigas y cosas así, pero ni siquiera era ni siquiera se parecía a la pornografía que hay ahora. O sea, es alucinante. No sé si habéis entrado en páginas de pornografía y habéis visto la aberración que hay ahí, ¿no? Y la violencia que hay hacia la mujer. O sea, se reproduce escenas de violencia, de sumisión, de dominación, de violación. Incluso hay en páginas de pornografía gratuitas, hay vídeos de escenas ilegales, pero es una locura, ¿no?, lo que hay. Y entonces, pues esta es la única educación sexual que viven las adolescentes y los adolescentes. Los adolescentes lo ven para satisfacer su deseo sexual y las adolescentes para ver qué papel tienen, ¿no? Porque no tienen otra referencia. Y sin embargo, no hay ningún agente social que les diga a las adolescentes y a los adolescentes que esto no es sexo. O sea, esto es, si acaso, ciencia ficción, pero no es sexo. Y qué papel tan importante tenemos pues las sexólogas, ¿no?, también, y bueno, y toda la población en general, en explicar a los más jóvenes y a las más jóvenes que realmente el sexo o el encuentro erótico, por nombrarle por su nombre, es amor, es conexión, es placer, es cariño, son mimos, es entenderse esa conexión más allá del objeto sexual que tenemos las mujeres en este papel, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hoy en día es eso, que la pornografía pues es nuestra única educación sexual que tenemos, y ojalá cambie todo esto, y gracias por proyectos como este, que de aquí nazcan más espacios donde poder trabajar la educación sexual desde otro lugar, ¿no? Y bueno, siguiente. Me he liado. Bueno, como última causa, que genera la violencia de género, ¿se oye? Sí. Tenemos las redes sociales. Ya lo ha dicho Sonia, que la pornografía, el acceso imparable, ¿no?, al que tenemos, pues no es solo en la pornografía, sino es en el control y en la exposición de nuestras vidas todo el rato. Para ellas y para ellos, que es su forma de relacionarse, la más normalizada que tienen hoy en día, encima con el COVID, pues todavía más, estando encerrados, ¿cómo se van a relacionar? Que ya, en realidad, qué bien lo están haciendo en otros aspectos, ¿no? Y qué bien se ha aportado con esta pandemia, hay que recalcar eso también. Pues esto que tenemos presente, que es que somos dependientes, o sea, yo hay una palabra que me salía, pendientes y dependientes, 24 horas de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que está el ciberacoso, están los actos de abuso, el control y la violencia, la grabación y la distribución de abusos sexuales, la distribución de mensajes falsos para llevar a mujeres a sitios, mensajes violentos explícitos contra las mujeres solo por la condición de ser mujer. Las redes sociales hacen que todo esto pues esté ahí, que ellos no tengan filtro, que lo estén leyendo. Si la violencia de género es un problema, pues que se visualice en todos los lados y se normalice. Yo en las diapositivas que he explicado yo, pues me he marcado unas palabras que me han ayudado bastante, porque con los roles de género pues pienso que hay que romperlos, con el amor romántico desmontarlo, con la cultura machista terminar con ella, la violencia de género erradicarla, pero con las redes sociales pienso que hay que reeducar, que educar, que estar con ellos y que involucrarnos y actualizarnos, porque tenemos que entender de lo que hablan. Pienso que hay que supervisar y hacer espacios de confianza desde casa. ¿Qué quiere decir esto? Sonia y yo lo trabajamos un montón, sobre todo con las infancias, que es que tú hagas tanto en casa como en los centros espacios, ya sea 1 o 2 horas a la semana, cada uno con la dinámica que quiera, pero tiene que existir.
que ellos se den cuenta, y ellas, que si están recibiendo un acoso, tengan un sitio a quien ir a decírselo. A decirle, oye, esto no me parece normal. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo intervenimos? Ayuda, ¿no? Ayudarme. Entonces pienso que los espacios son muy importantes. Y luego, otra cosa para redirigir esta problemática es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, predicar con el ejemplo es tan simple de, si yo no quiero que mi hijo adolescente de 16 años esté todo el día con el móvil, pues no estoy yo. Ya está, es que no hay más, es que no le puedo pedir a mi hijo no hagas una cosa que yo hago todo el rato, no estés en un sitio que yo estoy. Entonces, creo que el ejemplo es muy importante. Si le coges el móvil a tu padre y resulta que tu padre de 60 años tiene en el WhatsApp de sus amigos, de los scouts o del cole o lo que sea, chistes sexistas, fotos de tías buenas o estereotipadas o lo que sea, pues joder, no lo va a tener tu hijo de 16 años, pues es lo mismo. Entonces, no podemos pretender que actúen bien si los adultos y las adultas no actuamos bien. Así que pienso que en esta, en vez de erradicarla o tal, sería reconducirlos, ayudarlos, involucrarnos y estar con ellos en todo esto. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, no sé. Bien, sí, va, vale. Bien, siguiente. Esta es la última. Ahí. Bueno, ahora terminamos con la propuesta de intervención. Hablamos de prevención. Para nosotras lo más importante es la educación en igualdad. Dotarles a las adolescentes y los adolescentes de una mirada crítica hacia todo, de dotarlos de valores, ser el ejemplo a seguir. Y nosotras con las familias lo hacemos, ¿no? Hacemos una dinámica que cerramos los ojos, hacemos una meditación y que se visualicen a su hijo o a su hija como querían que fuese, ¿no? Y cuando lo visualizan y tal, pues esa persona tienes que ser tú, ¿no? Y en esa persona te tienes que convertir. Con tanta información no se trata de enseñar, sino de utilizar la información que tenemos para analizarla. Es decir, pues la música que escuchan, ¿no? Esto ya lo ha hablado Marina, ¿no? La música que escuchan, las películas. Es que la educación machista y la cultura machista está en todos los lugares. Entonces, utilizar lo que ellos tienen más a mano e ir analizándolo. Esto sería la mejor herramienta que tenemos, porque es en lo que se van a identificar, ¿no? Y fundamental para nosotras la autoestima. La autoestima en las mujeres, trabajar la autoestima en las chicas y en los chicos desmontar la masculinidad hegemónica. Estas dos partes, ¿no? Y el consentimiento. Vivimos en una sociedad donde se toca mucho, donde los besos, los abrazos, el tocarse. ¿Cuántas mujeres de aquí no las habrán tocado la cintura o el culo por la noche sin querer, ¿no? Sin que ellas quieran. Y esto es algo que tenemos que remarcar muy bien, porque en otra sociedad no ocurre. O sea, ni en otros países no ocurren. Tú estás en Alemania, te rozan por la noche y te piden enseguida disculpas. Y aquí no. Aquí nos tomamos el cuerpo como si fuera de todos, ¿no? Y esto trabajamos con los nenes y las nenas mucho, mi cuerpo es mío, mi sexualidad es mía, tu cuerpo es tuyo, tu sexualidad es tuya. Y ahí marcar. ¿Y qué pasaría si nos preguntaran, ¿no? Si trabajamos el consentimiento de esta manera. A mí una vez en Alemania, en Berlín, me dijeron, ¿te puedo besar? Y claro, yo me quedé así como diciendo, ¿qué está pasando, no? Era la primera vez que alguien me preguntaba si me podía tocar. Y realmente tuve ese espacio para yo pensar si yo quería entrar en ese contacto o no. Y ahí me di cuenta de la importancia de preguntar, ¿por qué ese cuerpo no es tuyo? Entonces, para entrar en contacto, qué bonito sería, sí, ¿te puedo tocar? ¿Te puedo besar? Y nos preguntáramos continuamente, ¿no? Y esto, ojalá que lo podamos transmitir a todos los niños y las niñas y a todos los jóvenes, porque cambiaría mucho la realidad en la que vivimos en este país. Y vamos a ver un pequeño vídeo que dura nada, 1 minuto, sobre el consentimiento, que no sé si lo habréis visto, pero utiliza como el sexo como si fuera una taza de café. Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té.
Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro, no quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té, y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente, y las personas inconscientes no quieren té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo, y antes de terminarlo se desmaya. No sigas metiéndole el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo, ¿pero querías té la semana pasada? O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo, ¿pero anoche querías té? Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. Es muy explícito, ¿no? Bueno, y como propuesta de intervención, la intervención es más complicada, ¿no? Cuando una mujer se arma de valor, bueno, aquí Olga y yo hemos sufrido violencia de género y violencia sexual, yo también, y quizá por eso trabajamos en esto, ¿no? Es muy difícil armarte de valor para contarlo. Y si una mujer se arma de valor para contarlo, lo único que necesita es ser escuchada. Es que no la cuestionen. Es que no le pregunten por los hechos en sí, por no revivir el dolor. Y lo más importante que necesitamos en la intervención es un fuerte acompañamiento emocional. Y esto es lo que no tenemos. Así que yo estoy muy feliz de que hayan propuestas como esta y proyectos como estos, porque los anuncios te dicen, no estás sola, mentira, estás sola. Y no estás sola solo en el tiempo que desde que lo cuentas, sino que estás sola muchos años después y, sin embargo, es una situación que te va a acompañar el resto de tu vida. Te destroza la vida esto. Y te tienes que estar empoderando cada día que te levantas. Entonces, es muy importante el acompañamiento emocional. Necesitamos gabinetes psicológicos, necesitamos grupos de mujeres donde se sientan escuchadas, donde puedan hablar de lo que les ocurre sin ser cuestionadas. Y claro, la ley, si la habéis leído, contra la violencia de género, para mí es una ley que está muy bien hecha, porque abarca tanto lo educacional, como lo social, como lo emocional, como lo judicial, pero desgraciadamente no se aplica. Se aplica casi solo lo judicial, ¿no? Y en lo judicial es muy complicado. En violencia de género, bastante, y en abuso sexual infantil es atroz lo que hacen con los niños y las niñas. Hay que cambiar esto, hay que cambiarlo, porque somos personas
y no podemos vivir con una situación así el resto de nuestra vida. Y esto solo se palia con un acompañamiento emocional. Entonces, espacios donde nos sintamos que no estamos solas y que podemos lidiar con lo que nos está ocurriendo. Poco más tengo que decir de esto. Bueno, pues ya está. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. La conclusión, nosotras la tenemos bastante clara. Pensamos que la conclusión de todo esto es erradicar la violencia de género, como he dicho antes, pero va ligado a la lucha por la igualdad y en contra del machismo. Entonces no podemos alcanzar una igualdad real, más en un país democrático, si seguimos educando a las infancias de manera tan opuesta. Mientras sigamos basándonos en los estereotipos de género tan limitados, seguiremos cayendo en los mismos errores. Hemos querido, como ha dicho Sara, el acompañamiento emocional es muy importante, por eso hemos dado la charla juntas. La podríamos haber dado perfectamente por separado, pero pensamos que hay que ser un ejemplo y hemos querido acompañarnos la una y la otra en este tema. Entonces, hemos intentado ser lo más igualitarias y feministas, porque el feminismo es igualdad, el embrismo es lo contrario, el machismo. Transfeministas. Sí, por si alguno no lo sabe, transfeministas. Entonces, pero recalcando que en la violencia de género, pues las mujeres lo sufrimos en un 96% frente a un 4%, pero valoramos todo lo que influye la violencia de género en la parte masculina y en la femenina y en los estereotipos que nos han marcado. Entonces, hoy hablamos de adolescencia, pero nuestro propósito como personas, dentro y fuera del ámbito profesional, es trabajar desde la infancia. Y ahora Sonia nos va a contar un poco sobre nuestro proyecto, porque nuestro proyecto entero y cómo trabajamos es desde la infancia hasta la adolescencia, pero remarcando a los más peques y a las más peques, porque si los educamos ya viendo que es raro que las cosas sean de chicos y chicas, sino de todos, pues ya es que van ganados totalmente. Así que nada, cuéntanos de qué va nuestro libro. La última diapositiva y así cerramos con nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Mais Amor. Ahí tenéis la web y el Instagram. Trabajamos la educación sexual desde estos tres pilares, desde las emociones, la creatividad y los sentidos. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad? Y en general creo que nacemos y nos lanzan a convivir como pollos sin cabeza. Y vamos aprendiendo según frustraciones, según desencantos, dolor, y vamos aprendiendo según situaciones de dolor. Y ahí nos vamos construyendo a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué ocurriría si en las infancias primero nos construimos emocionalmente a nosotras y a nosotros mismos y desde ahí aprendemos a convivir? Y este es nuestro objetivo, ¿no? Porque cuántas veces hemos pensado, hostia, si yo hubiera sabido esto desde pequeña, esto no me hubiera ocurrido, ¿no? Qué importancia de construirnos primero emocionalmente a nosotras y a nosotros antes de convivir y encontrarnos con la realidad, ¿no? Así que luchemos por un mundo lleno de amor y para que crezcamos como personas libres, auténticas, con relaciones sanas desde el amor y el respeto. Gracias. Gràcies, xiques. Passem al torn de preguntes. Si alguna persona té una pregunta, que alce la mà. Vale. Necessito un becari, No arriba, xica. Està desinfectat. Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies. Ha sigut una exposició molt clara i sou un equipazo. Gràcies. I volia que parlàrem un poquet del consentiment versus el desig, perquè tot el temps repetim que les dones estereotipades, que som totes, òbviament, que encara que estem deconstruïdes continuem complint els desitjos socials, no? La nostra autoestima està basada en el que els altres esperen de nosaltres i moltes vegades
diguem sí, o les adolescents diuen sí, o els nanos i les nanes diuen sí o no diuen no, però diuen sí, no? Només és sí, perquè desitgen agradar a l'altra persona, perquè n'hi ha una desabilitat social molt elevada i perquè el dir no a meitat mentre me prepares la tassa de té implica que després igual tu me boicoteges en les xarxes, en fi. M'agradaria que comentareu un poquet això, que sé que ho aneu a poder clarificar i és important. Gracias. A término personal, yo creo que esto me lo he pensado un montón, ¿no? De dónde proviene ese agradar, ese decir sí, ¿no? Y después encontrarte con la situación, incluso con la paralización, ¿no? Y yo, no sé, lo he pensado mucho y creo que en parte el hecho de que te obliguen a saludar cuando eres pequeña, a dar besos, a priorizar siempre a la otra persona antes de priorizarte a ti misma, creo que eso a mí me ha marcado mucho, creo que es una parte importante de nuestra sociedad, ¿no? Porque es todo el tiempo, tú vas por la calle y tú estás de pequeña pues inmersa en tus cosas y de repente tu madre te está diciendo saluda, di gracias, di por favor, di, ¿no? Y continuamente, entonces día a día estás priorizando antes a la otra persona que a ti. Al final te tiende a agradar siempre a la otra persona, ¿no? La construcción de la autoestima creo que es muy importante también en este aspecto. El deseo es una construcción social, es una construcción cultural y la construimos desde la pornografía y desde muchos lugares que hasta qué nivel, ¿no? Llegamos a construir ese deseo, ¿no? Esa construcción del deseo. Yo creo que es un tema para debatir bastante y encontrar qué es lo que está ocurriendo. También creo que es parte de esta sociedad. En España creo que el tocarse tanto, creo que el pasar esos límites de tu cuerpo, de tu propia intimidad, el no tener esa intimidad y ahora sobre todo con las redes sociales, ¿no? El abrir toda tu intimidad es tuya. La intimidad significa el espacio que tienes contigo misma y eso te estás abriendo toda esa intimidad. Entonces, ¿qué te queda a ti? Por protegerte, por cuidarte, por amarte, por estar contigo, ¿no? Y valorar ese estar contigo y esa propia intimidad contigo misma, ¿no? Creo que son muchos factores que influyen en que al final no tengamos ese poder de decidir qué es lo que necesito, qué es lo que quiero en cada momento. Es un temón y sobre todo en España creo que es un temón, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? Sí. Me'n vaig, También lo hemos explicado. También lo hemos explicado, que no hay duda. A veure, jo vull felicitar a l'organització i a la idea de crear l'Espai Taronja. No estic d'acord en algunes coses que heu dit. Jo no sé per què fas aquesta diferenciació entre Espanya i altres països. La violència no sols és la de gènere entre parella o exparella, està a tot arreu, però és que la sexual també està a tot arreu. A tot arreu. No hi ha diferències entre països. Inclús països on se suposa que hi ha un nivell més alt d'igualtat, continuaven aquests nivells brutals. També dir que a partir dels 6 anys les xiquetes ja es creuen menys brillants que els xiquets. O sigui que ahir ja, el que heu comentat, des d'abans de néixer totes les coses que n'hi ha. Volia, perquè abans no ho he dit, però veient el vídeo d'introducció n'hi ha una cosa que no m'ha agradat, que hi ha una imatge que es veu 2 xics espentant un carro de la compra en 2 xiques dins del carro de la compra. Això a on? En el vídeo en el de que heu fet. Personalment, és una imatge que no m'agrada. Crec que no transmetís res d'igualtat. Igual si n'hi haguera un xic dins del carro i una xica espentant-lo, igual podria entrar, però no m'ha agradat. I que sí que és important educar. El problema que tenim és tota la resta de coses que n'hi ha fora de casa.
i encara que a l'escola se feren les coses bé, que no se fan, perquè en els patis continua havent l'espai dels xics jugant al futbol i les xiques mirant, sol ocupar tot l'espai, o gran part. Però com lluitar, per exemple, en el tema de la pornografia, si jo en 4 o 5 anys agarre el mòbil i pose teta i ja me vaig ir vídeos pornogràfics. Jo crec que ahí una intervenció a més gran escala. I després, en el tema dels xics, igual que en els homes, jo he treballat molts anys fent prevenció de la violència o intentant-ho, perquè jo vacuna no trobe. Encara que siguem feministes, pot ser que ahí tinguem alguna cosa, però ni així, jo crec que és complicat. Però pense que els xics, si tu no te sents identificat en el que està eixint, no hauria d'haver cap problema. El problema és quan tu te sents identificat. I pense que ja hauria que dir, si tu ets així, vas a ser infeliç. No sols vas a fer infeliç a les altres persones, sinó que tu també. I pense que n'hi ha una oportunitat, sobretot quan són joves, de canviar això. Però hi ha que enfocar-ho també, com han dit, des de la part positiva, no? I dir, tu pots aconseguir tindre una relació bonica i està ahí el canvi, no? I pense que sí que és de veres que les xiques van avançant més per moltes coses, no? Perquè pense que el feminisme està entrant molt bé. Jo quan anava als instituts me deien feminista, feminista! I jo deia sí, a molta honra. Però abans estava molt mal vist i això ja ha canviat, no? Però els xics els costa més. I jo entenc que el rechaç que pot haver de veure sempre reflectit en les coses negatives, però clar, dius, és que la cosa està així, no? Però jo penso que és des de l'enfoque de l'esperança, no? De com dir, és que tu no... Jo quan anava els dies això, jo deia, és que penseu que no aneu a ser feliços, ni tu ni l'altra persona. I si tenim oportunitats d'arribar a ser feliç, canviant això. Penso que és, no sé, és una idea, no sé com enfocar-la en un vídeo, però penso que la idea també és partir d'ahí. Un poquet això volia dir, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, yo quiero puntualizar que nos referimos, bueno, Sonia ha hecho referencia a que en otros países no está lo de tocar, no porque no haya violencia de género, no haya violaciones. Yo he estado 3 años viviendo en Liverpool y resulta que Liverpool, de toda Inglaterra, es la que más índice tiene de violencia sexual. Hemos hecho un grupo de mujeres muy interesante y llevamos 3 años trabajando ahí. No se refiere a eso, se refiere como apunte más, como apunte de que en nuestra cultura existe eso, no significa que... Y creemos que es importante preguntar antes de tocar, pero está claro que existe en todos los lados. Claro, yo no me refería a que no había violencia de género en otros países, ni violencia en general, sino que aquí en España tenemos un poco más difícil porque sobrepasamos la línea del cuerpo. Y tenemos esa relación de besarnos, de abrazarnos y de sobrepasar esa línea, ¿no? De que tenemos esas costumbres como algo normal, normalizado. Y para eso va a ser más difícil. Por ejemplo, el hijo de Olga en Liverpool nadie le tocaba y ahora viene a casa diciendo que no paran de empujarle, ¿no? Porque sobrepasamos ese límite. Entonces creo que hay que remarcar un poquito más y trabajar un poquito más. Sí, simplemente eso. Y nada, y lo del vídeo pues está bien que lo toméis porque es vuestro, que lo toméis como apunte para estar más igualitario. Y en referente a los chicos, pues es lo que he dicho, que he intentado ser lo más igualitaria posible y sí que lo hablo desde la positividad y estoy totalmente a favor de que todo puede ser mejor y que todos podemos ser felices, teniendo en cuenta siempre la realidad en la que hay. Y eso está ahí, y si hay un 96% frente a un 4%, pues yo entiendo que no nos sintamos todos identificados con las cosas que van saliendo y que justo para los chicos hay pocos referentes
de igualdad. Hoy en día hay mucho más de chicas en YouTube y que están saliendo a exponer, pero bueno, es una buena oportunidad para que los chicos salgan a hablar y a explicarse. Es un tema que creo que sí que todo el mundo se siente identificado, seas chico o seas chica. O sea, chique. Chique, sí. Chique, para nosotros hay Ahí. chique y... Perdón, chiques. Ah, vale. Bé, simplement explicar-te que el vídeo suposa que no t'ha agradat lo del carro de Mercadona, tampoc t'haurà agradat les converses, tampoc t'haurà agradat moltes coses, i això era la idea, perquè és un vídeo per a que el vegin els i les adolescents i que no els agrade el que estan veient. Claro. Vull dir que això és el tema. Y bueno, ¿no hay más preguntas? Es que hem ya d'acabar está. ja. Vale, solo le digo el libro y ya Sí, está. tranquila. És del teu espai. Es mi momento. Exacto, és Vodafone. Bueno, hem escrit aquest llibre, és d'educació sexual en família, és per a les infàncies de 3 a 11 anys, és un conte i després darrere hi ha una guia per a les famílies per a que llegeixin la guia abans de llegir el llibre, perquè el conte és per a llegir en família i que creen converses, que creen debats i que anem parlant sobre la sexualitat des d'un altre lloc i crear una nova educació sexual. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, xiques.